Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Gloria a Dios. Hoy voy a compartir, estoy buscando en Santiago. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Santiago capítulo 2. Amén, hermano. Voy a leerles un versículo por ahora y luego continuamos leyendo el resto de los versículos. 2:14, capítulo 2, versículo 14. ¿Lo han escuchado mucho? Que el epígrafe y el título es: la fe sin obra es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Padre, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Tu palabra que es eterna, es poderosa, Señor. Guíame, Padre Santo, Señor, para hablar con denuedo, Señor, para ordenar mis palabras, Padre Santo, esas ideas y ese conocimiento que tú me has dado a través del Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, el título le he puesto acá: la fe activada que vivifica. La fe activada vivifica. Gloria sea al Señor. El hermano citó Proverbios 6, que habla un poco de la pereza. Entonces, ahora vamos a activarla con la fe. Debemos estar activados con la fe, hermano. Santiago es el escritor de este libro. Santiago es el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo, el escritor que se le atribuye esta epístola. Claro, hay quienes dicen que no, que saben porque por los intereses de la religión principal católica, que dicen que por supuesto que María no tuvo hijos, pero sí, la Biblia nos indica que tuvo hijos. Está en, por ejemplo, hay muchos versículos, Mateo 13:55, por ejemplo, donde los nombran. Allí nombran a varios, entre esos nombran a Santiago. Ahora, ¿por qué Santiago si no aparece el nombre de Santiago? Les explico por qué. Santiago es Jacobo. Jacobo en el griego se estudiado. Con el tiempo se le atribuye la epístola de Santiago, de San Jacobo, y por eso nos llega a nosotros esta epístola de Santiago. Esta epístola ha sido controversial un poco a lo largo de la historia, ¿no? Porque algunos veían que se contradice, pero la Biblia no se contradice, ¿no? Más bien es como una cadena de enlace, hermano, y se ayuda un versículo con otro. Uno de los que no le gustó para nada esta carta fue Martín Lutero, reformista. Por eso mismo, porque decía: pero si somos salvos por gracia, porque Santiago me dice que la fe sin obra es muerta. Y entonces cayeron en ese dilema. Muchos teólogos en el dilema que si la salvación es por gracia, la salvación no se pierde, que si se pierde, y ahí se extendieron muchos debates. Vamos a estar comparando parte de lo que dice Pablo sobre la gracia con lo que dice Santiago y la aplicación de todo eso que está allí a nuestras vidas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria sea al Señor. Comencemos analizando el primer versículo que hemos leído.
Comencemos, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí la palabra clave dice, si alguno dice. Si alguno dice. Si alguno dice que sí profesa, si lo dice que tiene fe, porque también hay que tomar en cuenta que mucha gente dice profesar una fe, y es una fe errada y equivocada, porque no es conforme a la palabra. La gente puede tener fe en muchas cosas, hermano. La gente le puede inventarse un ídolo y hacerlo y tenerle fe a ese ídolo. La gente se inventa de la tierra, del hierro, de la madera, del yeso, de todo, puede fabricar un ídolo y puede tenerle fe. Y también hay gente que tiene fe en sí mismo también. Y hay mucha fe distorsionadas, hermano. Gloria sea al Señor. Vamos a tomar un poquitico de agua por acá, hermano. Pues, hermano, primeramente hay que ordenarnos en la fe verdadera en Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen la fe verdadera en Cristo Jesús? Gloria sea al Señor. Es conforme a la Escritura. Y hay que decirlo, hermano. Hay que decirlo constantemente, no solo con nuestras palabras, sino con nuestra actitud y con nuestra vida. Gloria sea al Señor. Sí, hermano. Profesan una fe. Pero inclusive, hermano, hay unos que pertenecen también, o que pertenecemos a la iglesia del Señor Jesucristo, y pues a veces no se dan frutos, no se ven las evidencias de esa fe, que es lo que vamos a analizar, lo que está refiriéndose Santiago. Gloria sea al Señor. Sigamos leyendo, hermano. Dice entonces, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, y en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechen? Es como en el caso del buen samaritano, que pasó el sacerdote, que pasó el otro, y ninguno lo atendió al pobre hombre allí tirado, sino el samaritano. Ese ejemplo del Señor, porque precisamente ellos tenían que invitar con los de Samaria. Y entonces el que era enemigo fue el que atendió a ese pobre hombre, no el que profesaba la fe, no el sacerdote, no el fariseo, no el que creía en Dios, entre comillas. Y muchas veces, tal como lo dice aquí, si vemos a alguien desnudo o algo, y si podemos proveer, como cristianos, porque muchas veces puede haber alguien con una necesidad. Supongamos, vemos un pequeño ejemplo. Si llegamos a una casa donde vemos que hay hambre, que están pasando una necesidad, y yo tengo comida en la casa, y bueno, y yo vengo y le digo, déjeme orar por usted. Está bien que ore, pero yo lo dejo hasta ahí, y yo con mi casa llena de comida, y Dios te bendiga, y oro y me voy. Les garantizo, hermano, que allí se refiere mejor que le den un plato de comida, le dejen la ayuda por la necesidad que esté pasando ese hermano o esa persona, y además ores. Está bien orar, pero si colaboramos, si está en nuestras manos ayudar al prójimo, pues tenemos que hacerlo. Entonces es como decir, de nada te aprovechas que ores y ayunes de todo ello, pero si no le haces no le tiendes la mano al caído. Allí se está refiriendo en ese versículo Santiago. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, dice el 17. El 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno?
También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. O sea, no son ateos. Hay gente que es atea. Los demonios son ateos porque saben que Dios existe y le tiemblan. Y ellos saben y conocen, igual que Satanás conoce a Dios, conocen todo referente a Dios, pero él no tiene la fe en Dios. Así pasa muchas veces con que, supongamos que alguien adquiere un conocimiento de la palabra. Una persona puede ser un teólogo, por explicarlo de una manera, conocedor, teólogo. Y yo estoy muy a favor de estudiar y aprender. Yo de hecho estudié en un seminario. Pero si una persona se vuelve un teólogo y conocedor, erudito, pero no practica nada de eso, y ahí imagínense que existen teólogos ateos. ¿Usted no lo cree? Teólogos ateos existen, que conocen de investigación profunda sobre la palabra y eso, pero ellos no pertenecen a ninguna religión ni nada. Dicen no, y lo ven como una fábula, pero saben, ellos están como los demonios. No les sirve, en vano ese conocimiento. Entonces, si nosotros aprendemos de la palabra y conocemos de la palabra, si no la ponemos en práctica, esas son las obras, pues pasamos a ser como los mismos demonios que vamos a creer, pero van a temblar solamente con Dios, se asustan. Ese tiemblan es de susto. Así como pasó el Señor y ¿qué tiene contra nosotros, Jesús? Se asustaron de una vez con la presencia del Señor. Es increíble, hermano. Fíjense que Satanás se sabe la Biblia. Él se la cita a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4. Se la cita, le cita el Salmo 91. Bueno, para que hacemos lo que dice, que le lánzate y a tus ángeles mandará cerca de ti y te recoja, no tocará piedra alguna. Bueno, lánzate. Y el Señor le responde también con la palabra: no tentarás sino tu Dios. Y así, constantemente, es que las piedras se conviertan en pan. Eso está en la Escritura. No solo del pan vivirá el hombre, y Jesucristo de una vez por la palabra. Por eso que no crean que sabe de Biblia es de Dios. No todo el que sabe tiene un conocimiento de la palabra de Dios. Por eso son fe muertas. Fe muertas. Por explicarlo Santiago de una manera. No hay obras. No hay obras en él. Entonces, un conocimiento, por ejemplo, no hace que una persona vaya a ser cristiano. Puede ser en vano, pero el conocimiento siempre es bueno, hermano. El conocimiento de la palabra es bueno porque, de hecho, a través de la misma palabra fue que contrarrestó el Señor Jesucristo a Satanás. Y también nos ayuda a identificar lo falso, la falsa doctrina, todas esas cosas, hermano. ¿Cuánto da gloria a Dios? Seguimos leyendo. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham fue llamado amigo de Dios, amigo de Dios, y tuvo un contacto muy directo con el Señor. Pero él demostró con sus hechos, con sus obras, que tenía esa fe. Por ser el padre de la fe, Abraham. Santiago sigue enfatizando en eso, dando ejemplos de que de esa fe que estoy hablando, activa, no es muerta. Tengamos en cuenta lo siguiente. Ahora vamos a leer un poquito para que vean lo que compagina con Pablo. Vamos a, por ejemplo, donde habla sobre la fe que es por gracia, que viene de debate. Esa la conseguimos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Gloria sea el Señor.
la palabra del Señor. Traigo lente ni me lo he puesto. He podido leer, hermano, y me ha dejado ver el Señor aquí. Porque por gracias soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. No por obra, dice aquí Pablo, para que nadie se gloríe. Y entonces donde dice, oye, ¿cómo así si Pablo está diciendo que no por obra para que nadie se gloríe? Y Santiago está diciendo que es por obra. Ahí donde vienen esos debates grandes teológicos. Pablo se refiere, cuando no es por obra, hermano, cuando se refiere a la salvación, nosotros hagamos lo que hagamos, seamos las personas más santas de la tierra, no nos vamos a ganar la salvación. La salvación no se gana. Esa la ganó el Señor en la cruz del Calvario. Gloria sea al Señor. Ni que hagamos lo que hagamos, ni que cumplamos toda la ley. Eso es imposible, nadie la ha podido cumplir. Solo el Señor Jesucristo lo logró. Y a esto Pablo está refiriéndose, que no por obra, porque imagínense, para que nadie se gloríe, empiezan a decir, es que yo no me gané al cielo, porque es que las cosas buenas que llevamos son muchas. Imagínense poco gente hablando así, a ver quién se ganó más el cielo. No fui yo, porque es que yo ayudé más a los pobres, y yo ayudé a los huérfanos y a las viudas. A los hombres nada. Yo me despojé de todo mi dinero y se lo di a los pobres. Y así habría ese gran problema de quién se ganó el cielo por fin. Pues así no se lo gana nadie. Es un gran error que mucha gente tiene en la cabeza, que dice que el cielo, se tiene el cielo ganado. No, Señor, si no acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, pues no se salva. Esa es la verdad. Esa es la gran verdad y tenemos que decir la gente. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo, no por obra para que nadie se gloríe. Y él dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Aquí sí lo dice. Vean que aquí sí se compagina con Santiago. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? La fe que salva es una fe viva, activa, hermano. Una vez que una persona de corazón acepta al Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, pues comenzará el Espíritu Santo a trabajar en él y vendrán los frutos del Espíritu. Esas son las buenas obras, hermano, las que nos hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Pues hermano, porque nosotros no somos santos por nuestras obras, sino por la santificación a través del Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos santifica, nos justifica. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque la fe no es obra, lo que le vengo diciendo, viene acompañada. Ese es como un ejemplo de esto, viene siendo, es como, fíjense, lo que es en el cuerpo humano. Hay dos órganos vitales que si fallan, pues al otro lado le toca, muere la gente. Uno de esos es los pulmones y el corazón. Si por ejemplo la gente tiene una falla pulmonar y no deja de respirar, pues se muere. Igualmente si el corazón se para, se muere. Pues así mismo, yo comparo más o menos así es la fe y las obras, el corazón y el pulmón. Ustedes dan cuál le pone el corazón y cuál le pone el pulmón. Eso es esencial. Tienen que ir de la mano, van juntas. La fe de nuestro Señor Jesucristo y las obras en el cristiano van de la mano, hermano, agarraditas de la mano. Esos son los frutos del Espíritu, más agarrados de la mano, y lo mantienen vivo como el corazón y como el pulmón. Gloria es el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué dijo el Señor? Veamos en Mateo 13:23. Vemos en 13:23. Gloria al Señor. Mateo 13:23. Dice así, hermano.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese es el que es sembrado en buena tierra. El gran dilema que yo les hablo muchas veces es que somos salvos por gracia. Ciertamente, somos salvos por gracia. Y muchas veces, en medio de esa situación, hay quienes dicen, no, ya va, pero entonces, si pecas, te pierdes. Entonces, o si pecas tal pecado, entonces empiezan los debates, que no, este pecado es mayor, o este o aquel. Porque entonces, vienen a ver, es como, la ponen la salvación muchas veces como intermitente. Que salva hoy, se va, se salva, se va. Entonces, no es así. Si la fe, como les digo, es genuina, esa salvación no se va a perder, es genuina. Esa persona va a permanecer. Por eso que el Señor habla de que si permaneces en mí, ¿qué hace? Guarda mi palabra. Ya son las obras. Si permaneces en mí, guardas mi palabra. Y siempre, la Biblia constantemente, tanto en las epístolas que están, ya sean Paulinas o Santiago, o las de Pedro, o las de Juan, cualquiera de esas palabras siempre nos van a instar a obedecer a Dios, a no pecar. Y siempre decía el Señor que decía, id y no peques más. Apenas recibí alguna sanidad o recibí algo del Señor, id y no peques más. Y salvo, y igualito le decía Pablo, igualito decían todos los que vivían en la palabra y nos ha enseñado desde el principio de Génesis, Apocalipsis, es obediencia a Dios. Obediencia a Dios son las obras. Ese es apartarse del pecado. Una persona puede fallar, hasta el cristiano puede fallar. Por eso también está la carta de primera de Juan. Esa donde empieza a decir, esto es escrito para que no pequéis. Empieza Juan. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, porque hay falla. Pero tiene que haber un remordimiento. Ese es el Espíritu Santo. Un sentimiento que usted se siente mal por eso. Oye, hice tal cosa mal, me siento mal. Esto es normal. Y es normal en el cristiano. Y es normal porque el Espíritu Santo está trabajando en usted. Gloria sea al Señor. También quería compartirle, ya que hablando de actividad, de la fe y de las obras, en Primera de Corintios 9, que es Primera de Corintios capítulo 9. Gloria al Señor. Versículo 23. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Aleluya. Gloria sea al Señor. Voy a dejarlo ahí momentáneamente. De esto yo tengo un buen dominio en cuanto a correr, porque yo fui maratonista profesional. Yo corrí maratones en un tiempo y me le dediqué muy de lleno a eso. Y yo lo he asociado muchas cosas en mi vida con el mismo deporte, porque es cuestión de esfuerzo. No, dice la palabra que ahí lo que vamos a leer, que uno solo tiene el premio. En el maratón no es como, por ejemplo, en las carreras, no es como cuando es en equipo, que todos reciben el premio, no hay ganar uno solo. El primero, el ganador. El segundo es el segundo, pero el primero, el ganador, recibe una corona. Y eso es muy antiguo. Fíjense que Pablo habla de eso. Antiguísimo, o sea, de la época imagínense. Y yo me preparaba, hermano. Me preparaba muy bien y aprendí, preguntaba a los que eran mejores atletas, les preguntaba
hacía para mejorar mis condiciones físicas. Y entonces ellos me daban consejos de la alimentación, tienes que comer esto, comer aquello, las proteínas, los carbohidratos, todo eso, manejarlo bien, y tienes que entrenar de esta manera. También yo tuve un entrenador, el entrenador me prohibía ciertas cosas, como dice, dice, no, usted no tiene que estar tomando ni café, porque es que le altera ciertas cosas, y me quitó el café, me quitó cierta trasnocho. Entonces un atleta, si quiere ser bueno en cualquier ámbito de la vida, le pregunta a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el fútbol, uno de los que se esmera mucho para ser como es él, igual que Messi, por supuesto, pero el más criticado hasta por los mismos futbolistas es Cristiano Ronaldo, de lo estricto que es con su entrenamiento. Ese puede ser, por ejemplo, le dice que puede ser 1 de enero o un 31 de diciembre, en la noche, todo el mundo está compartiendo con familia y Cristiano Ronaldo está en el gimnasio entrenando. Y los compañeros están locos. El hombre está loco. Entonces, para él lograr un nivel muy alto, pues se tiene que abstener de muchas cosas. Y para lograr algo en la vida, muchas veces tenemos que hacer ese esfuerzo. Y yo, como le decía, me esforcé yo soy de Carora, y en Carora yo llegaba entre los últimos cuando empecé, pero tuve una mejoría. Yo quería ser el mejor, para mí el mejor del mundo. Pero aunque sea, tuve entre los mejores del área, fui el mejor de Carora y tuve entre los mejores del área en mi época como corredor. Y fue por eso estricto que hice. Entonces, eso funciona para todo. Para mejorar en la vida, usted necesita, hacer las cosas bien. Si usted quiere crecer en el ministerio, como cristiano, en cualquier aspecto de la vida, usted tiene que orar, pararse temprano. Así como yo me paraba a las 4 de la mañana a correr, pararse temprano, orar. Tiene que ayunar, tiene que predicar con su testimonio principalmente. La mejor predica que hay es el testimonio de uno. Somos carta leída, con su vida, qué atento quería el Señor en este momento. Tantas cosas, hermano. Muchas veces nosotros no tenemos que ver lo que es andar como él anduvo, no como un castigo. Tengo que hacer esto, que no me vean los hermanos. No, hermano. El Señor, uno se analiza profundamente el no pecar. Si lo analizas a la profundidad, es para nuestro bienestar. Dios lo hace para nuestro bienestar. Por ejemplo, si te dice que no forniques o que no adulteres, te está librando de enfermedades y un montón de cosas que pueden ocurrir con eso. Si te dice que no te embriagues, que no te drogues, que no hagas cosas de esas, tantas cosas que te drogan, es porque también te hace daño a tu cuerpo también. Y casi todo. Y si usted se pone sobre todas las cosas, están en glotonería, es pecado. Entonces a veces dicen, pero come bastante, eso también es pecado. Comer en exceso es pecado. Y eso nos puede hacer un daño en el cuerpo, en el estómago. Y Dios nos está cuidando, mandándonos a hacer las cosas de su palabra. No hagas esto, no te esto, no hagas aquello. Y nosotros creyendo que nos está haciendo daño, pues, nos está prohibiendo, queremos divertirnos. Eso es que ese divertirnos entre comillas es hacernos daño. Es así. Nosotros no lo vemos, pero si analizamos con el tiempo, es así. No vemos como mal esas cosas. Esas son las obras. Estoy hablando de las obras. Son las obras que habla Santiago allí. Que aunque no nos salvan, tienen que ir. Esas son evidencias de salvación. Esas obras que dice Santiago son evidencia de que eres salvo. Cuando ves a alguien que está, mira cómo cambió esta persona. Oye, mira, este hombre borracho, mira cómo anda derechito. Ese hombre era tal cosa y como anda. El que conoció, por ejemplo, a mi hermano Nelson, dice, mira cómo cambió ese hombre. Mira, ¿no? El que si lo ve alguien que lo vio en el estado en el que estuvo, va a decir, mira cómo cambió ese hombre. Bueno, eso son evidencias de salvación. Esas son obras. Esas son las obras que habla Santiago. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Gloria! Bueno, hermano, siempre quiero motivarles cuando estoy dando un mensaje a obedecer al Señor. Es el principal cuando predicamos.
que prepararse. Amén, hermano. Hermano me dijo, pero dudó, me dice, no, hermano, lo que pasa es que está cortito, me falta un poquito ya. Y lo que es muy corto me dice, no, pero está bien, hermano. Así me dicen, me ha tocado, hermano, no creas, me ha tocado así. Predique, hermano. Sí, se ha sentado, le toca a usted, venga, predique. O me han dicho por lo menos, ¿quiere predicar? Han llegado así, invitados en mi iglesia. Esa es más exagerada que la que me dio, hermano, por lo menos me dio 3 días. Y entonces eso me activa a mí y me ayuda. Me ayuda porque eso es como le estoy diciendo, la fe activa vivifica, que era el título que les dije. Porque la actividad, fíjense que, por eso que dice, correrán como río y agua viva. El movimiento, por eso es lo contrario que sea el perezoso, de Proverbios 6. El movimiento, fíjense que el movimiento es tan importante que la sangre tiene que estar moviéndose en el cuerpo, que esté vivo. La sangre se mueve, circula. El oxígeno se mueve y circula para que estemos vivos. El río tiene que correr. Si se estanca, no sirve, se daña el agua. Igualito pasa con el cristiano que no se mueve, no se activa en la fe. Si no se activa, empieza a morir. Por eso que esa fe es buena. Entonces, es una fe, como dije, la fe activada vivifica. Vivifica espiritualmente, hermano. Por eso existe el mensaje. La actividad es como diciendo, el hermano arrancó con la introducción, porque no hay que ser perezoso como decía Proverbios 6. Esa era la introducción. Hay que ser activo, como dice la palabra. Moverse, estar activo, hermano. Gloria sea al Señor. Bueno, hermano, esto es lo que quería compartir con ustedes, un estudio corto, pero que llegue al corazón, que llegue a su vida.